Muy bien, buenas noches, estoy anotando, espérenme que termino de anotar. No, estamos mal. Muy bien. Están los apóstoles. Aquí está. Muy bien. Entonces, los versículos, a ver, búsquenlos. ¿Quién va buscando? ¿Quién los tiene? Al menos uno, dos, los cuatro. Bien. Vamos a tomar versículos cortos para esta parte, porque tomar un texto largo pues nos demoraría un poco más, ¿no? Hay varias cosas que yo quisiera decirles, que están encerrados pero en estos cuatro versículos, bueno, y en esta perícopa, ¿no? Que ya son bastante conocidas, ¿no? A ver, ¿quién puede buscarla? Vayan buscando las cuatro. Quien tenga... Lucas 1:38. Uh-huh. ¿Quién la tiene? Yo. A ver, ¿quién la lee? María, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Muy bien. Se alejó. Muy bien, la semana, estoy todavía en clases, ¿no? El día de ayer, yo siempre empiezo con la semana pasada, el día de ayer estábamos viendo una cosa muy importante, ¿no? Hemos visto un recorrido bastante sintético acerca de lo que la Virgen María es dentro de la iglesia. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es justamente ver la acción de María como la catequista. Y quiero empezar primero diciéndoles más o menos qué es la catequesis. La catequesis, en primer lugar, y yo vuelvo a repetirlo, y nunca me voy a cansar de repetirlo, no es una clase. No es una clase como la entendemos actualmente, ¿no? Porque a veces esto se lo toman muy a pecho, sobre todo la gente que viene a las catequesis de primera comunión y confirmación, y después parece de que la primera comunión y la confirmación es la graduación, y lo que pasa con cualquier institución educativa, una vez que se gradúan, pues ya se van, pues, y no vuelven nunca más. O sea, a no ser que por otro trámite, ¿no? Para recuperar el título. Por eso, hay que tener bien en claro que la catequesis no es una clase. Y por eso hay que darle la menor forma de clase. ¿Qué es una catequesis? Tenemos en la escritura varios ejemplos de catequesis. O sea, y hay dos tipos de catequesis en primer lugar. No se hace la catequesis de la misma forma siempre. Hay una catequesis inicial que se llama querigmática. Que es un gran anuncio. Ustedes pueden ver un ejemplo del querigma en Hechos, si no me equivoco, es Hechos 2, cuando San Pedro empieza a dar el querigma a toda la gente que se ha reunido ante el estrépito que ha pasado en Pentecostés, ¿no? La gente ha escuchado un estrépito, un ruido, y han salido hablando lenguas del cenáculo, y un montón de gente empieza ahí diciendo, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y entonces Pedro toma la palabra y empieza a hablar. Entonces, y dice que ese día dio tal discurso, empezó a hablar y la gente le preguntó emocionada, ¿qué tenemos que hacer? Bautícense, ¿no? Y recibirán el perdón y el Espíritu. Y después ese día dice que se bautizaron unas 5,000 personas. Esa es la primera catequesis, el querigma, un anuncio, algo maravilloso, un anuncio que se hace a las personas. Pero después del anuncio se hace ya lo que luego se ha llamado la catequesis propiamente dicha, que estaba en la iglesia dentro de un periodo que se llama el catecumenado.
Es decir, donde pasa lo que les he dicho el día de ayer, se empieza a gestar, ¿no?, dentro de las personas un cristiano. Empieza a enseñárseles poco a poco todo lo que implica ser cristiano. Catecumenado tenía sus etapas, etc., ¿no? Estamos hablando de la iglesia catecumenal. Estamos hablando de la iglesia primitiva, de la iglesia antigua. Y después que recibían el bautismo estos que habían escuchado el querigma y habían hecho todo este proceso, ¿qué sucedía? Una catequesis de enseñanza del misterio, que es una catequesis mistagógica, ¿no? Se le enseñaba el misterio. Y entonces tenemos un esquema acá. Y ese es nuestro modelo. El modelo que nosotros tenemos es reproducir esto. Bueno, ahora no lo podemos hacer de esta forma, pero estas tres partes tienen que estar incluidas y están incluidas en los programas de catequesis. Se enseña el misterio. ¿Dónde está el misterio? En la celebración de los sacramentos. ¿Dónde está la enseñanza catecumenal, por así decirlo? Está en todo el proceso de la catequesis. Están con la palabra de Dios, ven su propia realidad, ven cómo la palabra de Dios influye en su propia realidad, etc. Y han tenido siempre un primer anuncio. Hay algo distinto acá. No están viniendo a adquirir un conocimiento que puede estar o no puede estar. No, están viniendo aquí a hablar sobre su vida. Algo muy importante. Sobre que su vida tiene una importancia fundamental y que es necesario que pongan en su vida una base fuerte, una base fuerte. Por eso la catequesis no puede parecerse una clase, porque si se parece una clase, nosotros corremos el riesgo de perder todo esto. De perder todo esto, imagínense. Entonces, ¿y dónde entra la Virgen María? Veamos. Hemos visto en la primera cita que ha habido un anuncio. El ángel anuncia a la Virgen María que va a dar a luz al Redentor. Ha habido un grande anuncio. Y la respuesta de la Virgen María ha sido una respuesta taxativa. Dicho, yo soy la esclava. Una palabra fuertísima. Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí lo que tú dices. La primera parte de la catequesis debe llevarnos siempre a que la gente pueda aceptar esa palabra que viene de parte de Dios. Es importante que la gente entre a la aceptación de la palabra de Dios. Que entre y acepte el mensaje. Por eso la forma en la que uno da el mensaje es muy importante. Uno puede ser o influir en la gente haciendo que el mensaje sea recibido o no. ¿Y cuál es la mejor forma de entrar y dar el mensaje? Simple. A la gente no le importan las teorías, está cansada de las teorías. A la gente lo que le interesa es tu experiencia. Eso no cansa. La Virgen ha tenido una experiencia, ha tenido un encuentro con el ángel. Nosotros, ¿qué experiencia hemos tenido? Eso pueden anotárselo y decir, ¿qué experiencia yo he tenido? ¿Qué puedo decir? Que este mensaje realmente es importante más que cualquier otro mensaje. Porque eso es lo que al final interesa, queridos hermanos. Uno tiene una vida que tiene que poder transmitir y decir,
No te estoy dando una teoría, no te estoy dando una cosa que es externa a mí, no te estoy dando nada de eso. Por eso la catequesis no es una clase. En una clase generalmente, ¿qué es lo que pasa? Que damos conocimientos externos a nosotros. Está en el libro, está en el manual, lo repito. No, no puede quedarse ahí. Como hemos dicho ayer, el manual es una guía que te ayuda para que no pierdas el hilo, pero tú debes dar también una experiencia. Y una experiencia es fundamental para que el mensaje pueda ser escuchado. Si uno entra con moralismos, se pierde. Si uno entra a la catequesis diciendo, tienes que hacer, tienes que esto, que el otro, que esto, que no sé qué, empezamos a perder. Porque encontrarán, queridos hermanos, que la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Muchas veces ya sabe que está viviendo mal. Otra no sabe cómo salir. Entonces, viviendo una experiencia, conociendo una experiencia, la vida se le ilumina. Uno se le ilumina y otro ya no te ve como el profesor anónimo, ya te ve como alguien concreto, te ve como una persona más, como un hermano más. Está entrando en la iglesia, no está entrando en la sociedad anónima. La iglesia es una comunidad. Y luego vamos a ver qué significa una comunidad. Muy bien. Veamos este segundo pasaje. Luego vamos a ir completando, ¿no? Esto. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces hemos visto aquí que hay que buscar la aceptación, y la aceptación es por medio de la experiencia. Entonces el catequizado empezará a hacer esto que hace la Virgen María. Empezará a guardar las cosas en su corazón. Y esta es una parte fundamental. Como hemos visto, uno, está muy bien nuestra experiencia, pero el mensaje no es nuestro invento. No estamos yéndonos a exponer nosotros. No. Estamos yendo a dar el mensaje de alguien más. Es el mensaje de Cristo, de la iglesia y del evangelio. Y entonces esta parte debe ayudarnos a que haya un encuentro con la Escritura. Fundamental. ¿Qué tiene que guardar en el corazón la gente? La Escritura. Por eso fundamental de que cuiden la parte de la palabra de Dios en la catequesis. Fundamental. La Biblia no puede ser solamente un accesorio. No es un accesorio, no es que decimos algo y lo fundamentamos con una perícopa bíblica pequeñita que no vuelve a aparecer nunca más, o que anexamos un montón de perícopas bíblicas. No. Y nosotros tenemos un momento fundamental de la escucha de la palabra de Dios, que es en la acción litúrgica. La veremos después, la acción litúrgica. Es decir, la Eucaristía. Nosotros no tenemos catecúmenos, no todos han recibido prácticamente el bautismo de pequeños y están haciendo la iniciación cristiana en la primera comunión y en la confirmación. Entonces ahí donde hay que aprovechar de que ellos tengan el mayor tiempo de exposición a la palabra de Dios. No hay que tener miedo a que los jóvenes y a los niños tengan el encuentro con la palabra de Dios. Yo siempre me recuerdo, una de las cosas que me ha acercado a la iglesia ha sido que yo he recibido de pequeño la Biblia ilustrada, regalo de mi papá. Entonces yo iba ahí viendo los dibujos, leyendo un poquito, etcétera, viendo las historias bíblicas. O sea, tienen que ver las formas. Hay hermosas ilustraciones, hay hermosos cuadernos con las historias bíblicas que se pueden apoyar al material que ustedes ya tienen. Pero siempre ilustren con la palabra de Dios. Y yo espero
que al menos ustedes hayan leído la Biblia por lo menos completa una vez en su vida. Yo espero. Yo lo he hecho, por si acaso. Lo he hecho antes del diaconado. Lo he hecho. Agarrado el último año de teología, he dicho, no es posible de que hemos leído la Biblia de pe a pa. Hay partes que son infumables, ciertamente, cuando hijo de no sé qué, hijo del otro, hijo del otro, hijo del otro, pero hagan ese ejercicio. Hagan ese ejercicio. Nútranse de la palabra de Dios. Y ahí les saldrá la curiosidad de saber un poco más, de conocer, no sé qué. Y además, se cumplirá en ustedes una cosa maravillosa que dice San Jerónimo a una de sus cartas, a una de sus predilectas, que el conocimiento de la palabra de Dios los hará ilustres ante la gente. La gente los considerará de alguna forma. ¿Por qué? Porque conocer la palabra de Dios, leerla constantemente, te sale un versículo, recuerdas un versículo, no estarás como una metralleta ahí, Juan 23, que no sé qué, Juan 23, pero recordarás en cada espacio de tu vida un versículo o algo de la Escritura que podrá ayudarte, y no solamente a ti, sino al otro, porque veremos luego que el ministerio del catequista es un ministerio que está, y luego lo veremos, no lo voy a repetir, ahorita vamos a ver. Quisiera centrarme en esto, por eso he escogido esta. A ver, ¿quién puede leerlo? Alguien que está, a ver, las de atrás. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, o María, la hermana de su madre, la esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a casa. Muy bien. Entonces, lo fundamental, al catequizado hay que llevarle a la cruz. Hay que hacerle conocer de que la religión no es un paracetamol a sus dolencias. Que el signo cristiano es la cruz. Y que el cristiano conoce su cruz. Eso es fundamental. Y en esto me voy a quedar bastante tiempo. ¿Por qué? Toda la catequesis tiene como centro la cruz. La cruz como signo principalmente de escándalo, en primer lugar. Y después, como una de las grandes paradojas de Dios, el signo de victoria. Piensen en la cruz. Era históricamente un signo de tortura. Era el suplicio peor, el peor suplicio que podía sufrir una persona en el mundo antiguo, porque era expuesto y era desnudado. O sea, nosotros somos bastante pudorosos al poner a nuestros Cristos con un taparrabos, ¿no? No. En la época, en primer lugar, la cruz era una gran armatoste donde era colgado y era subido colgado y era subido desnudo. O sea, era completamente un espectáculo aberrante. Tanto así que los judíos decían: maldito del que cuelga del madero. O sea, es una maldición colgar del madero. O sea, el escándalo de la cruz, que después se convierte en un signo de victoria. Toda la catequesis lleva a la cruz. Toda la vida de Cristo tiene su fundamento y es maravilloso ver eso, o sea, su punto más alto en el crucificado. Si ustedes leen los evangelios completos, van a ver que siempre hay un ascendente. Está Jesús subiendo a Jerusalén. Todo su ministerio tiene un punto de clímax. Y ese clímax es justamente el crucificado. Ahí entra el gran clímax. Claro,
Y el gran desenlace de ese clima es porque no es solamente la cruz, sino la tumba vacía. Y este es el centro de toda la catequesis. ¿De qué se trata la catequesis? Hemos dicho, del anuncio de ¿quién? De Jesucristo crucificado. Dice San Pablo, de que no quiero gloriarme de otra cosa sino de Cristo y de Cristo crucificado. Por lo tanto, a los catequizados hay que ponerlos ante la cruz. Y una forma en que la cruz se muestra en nuestra actualidad y en la propia vida de las personas, justamente los sufrimientos. Por eso la catequesis es personal. Por eso la catequesis es algo que atinge a las personas. No estamos hablando de ingentes cantidades de personas. O sea, cuando a mí me han dicho en la catequesis de confirmación, no, tenemos solamente 50 personas, digo, es maravilloso, o sea, es un buen grupo para trabajar. ¿Por qué? Porque la catequesis, si no toca la fibra de las personas, si no llega a su vida, no va a poder fructificar. Va a quedarse en algo así, sí, que esto, que no. La vida cristiana es eso, vida, y se vive. La cruz se vive. Vivimos nuestras cruces. Vivimos el terror de la cruz. Y el cristiano vive que detrás del terror de la cruz no está solamente el terror de la cruz, sino que detrás está una victoria. Descubre que todo eso que tiene tanto miedo no lo mata. Eso no lo puede matar. Y entonces, al descubrir eso, descubre ya los primeros vestigios de la vida eterna. Y descubre que esto no es un cuento chino. O sea, no es un cuento chino, ni es un cuento para niños que va a pasar no sé cuándo. No, sino que pasa aquí y ahora. Y que en eso consiste la redención. De que el Señor saca de toda la mediocridad en la que la juventud y todos estamos metidos. Y que le da un sentido excelso a la vida. Ese es lo importante. Hay que poner a la gente delante de la cruz como la Virgen María estuvo delante de la cruz, velando por su Hijo. Y luego está la interacción maravillosa entre el discípulo y la madre. La madre se queda como la madre del dolor. En un momento trágico, la madre es llevada a la casa del discípulo. Y en un momento trágico y doloroso, la madre se convierte en la casa de bendición para el discípulo. Por eso es importante que no atengamos y no ocultemos los sufrimientos. O sea, muchas veces nosotros queremos que no pase nada, ¿no? Y ocultamos todo lo que pasa. No. Y los sufrimientos implican también las luchas de nuestras comunidades. Que en nuestras comunidades hay las discusiones, que en nuestras comunidades existen las disensiones, que en nuestras comunidades existen los sufrimientos causados por nosotros. Todo eso forma parte de la cruz, todo eso forma parte del drama humano en el cual el Señor ha querido también mostrarnos su redención. Por eso, encarecidamente yo les pido a los catequistas, siempre, no oculten los sufrimientos de la comunidad. No estamos aquí para hacer la feliz casa de la pradera, ¿no? Todos bajando contentos, ¿no? Por el prado. No. La vida cristiana se da en medio de ese drama, en medio del drama de nuestros pecados y de la redención. Y hacer que los catequizados vivan eso implica una cosa, que luego no se van a frustrar de la iglesia. Porque mucha gente piensa que en la iglesia va a encontrar un grupo de personas santas. ¿No se han topado con eso? Yo pensaba de que en la iglesia la gente era más santa que no sé qué. No, en la iglesia se da justamente el escándalo de la cruz. Ahí es donde se da el escándalo del choque de nuestros pecados, de nuestro hombre viejo, como diría San Pablo, y del hombre nuevo que tiene que redimirnos e iluminar nuestras tinieblas. Ahí tiene que suceder. Y eso se lo muestra justamente no escondiendo el escándalo de la cruz,
No hay que esconderlo para que la gente y nosotros también sepamos de que es aquí donde tiene que pasar. Y que aquí es donde pasa y que son nuestras miserias, pero que esas miserias las puede redimir el Señor. Y así como encontramos pecado en la iglesia, pero encontramos también una santidad. Y ahí vemos que esto no es nuestra acción, porque lo otro, queridos hermanos, siempre nos lo apropiamos. Cuando nosotros pensamos que las cosas van muy bien, luego tarde o temprano nos apropiamos de eso y nos apropiamos de la iglesia. Y luego la instrumentalizamos para nuestros propios abusos de poder. Siempre. Y eso no solamente pasa entre el clero, pasa en todo. Muchas veces los laicos son más clericalistas que los propios sacerdotes, que forman sus propias jerarquías, que tienen toda la verdad, ¿no? Y que manejan todo. Si no existe y no está presente el escándalo de la cruz, sepan, queridos hermanos, que poco a poco se apropiarán de la iglesia y lo utilizarán como un medio para subsistir, o un medio para mantener un poder imaginario, o un medio para mantener un control que no tienen. Atentos, atentos. Tengan siempre en cuenta la cruz. La cruz hace humildes. La cruz hace ver de que en medio de nuestros desastres, Dios actúa. Que parece todo un desastre, que parece que todo está saliendo mal, que no va a pasar nada, pero no, tranquilo, en medio de ese desastre Dios actuará. Dios siempre ha actuado y ahí te das cuenta de que lo que existe es la acción gratuita de Dios, la gracia. Y así abres a la gente a que viva también la gracia, que viva la providencia, que viva esperando también en Dios. Porque si no es un activismo sin sentido, porque nosotros queremos hacer todo. Nosotros queremos robarle el lugar a Dios. Y hacemos todo, no, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y hay que hacer lo otro. Tranquilo. Esto tiene un tiempo ya largo de estar, ¿no? 2000 años. Si ustedes atienden a la historia de la iglesia, verán de que dramas han habido siempre. De que la época dorada de la iglesia pues, nunca existió. Yo pensé encontrarlo en la antigüedad, la época dorada de la iglesia, donde todo era paz y tranquilidad. No, todo era un despelote, peleas, siempre había lo mismo, parecía que la iglesia iba a claudicar, en toda época parecía que la iglesia iba a claudicar, que estaba yendo todo de mal en peor, en todas las épocas parecía, pero maravilla, no se iba. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo y está el Espíritu Santo actuando en ella. Por eso no te preocupes. Esto lleva ya 2000 años. Nosotros con los 60, 70, 80 que estemos acá, no vamos a hacer nada. Lo hará el Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Okay? Así que tranquilos. La cruz es muy necesaria. Nunca oculten la cruz. Y además el centro de la vida cristiana es la cruz. Que aparezca el sufrimiento. Que aparezca también ese momento en que nosotros renegamos, decimos, ¿por qué, Señor? Está bien, es necesario que aparezca. No aparecen, no hay problema. Cada uno tiene su forma, cada uno tiene su tiempo. Pero nosotros debemos propiciar de que siempre se manifieste la cruz de Cristo. Pero cuando nos han signado en el bautismo con la cruz de Cristo, pues dijeron, en nosotros se va a volver a repetir la pasión, que se repita. Porque sabemos que la pasión termina siempre en victoria, siempre termina en resurrección. Por eso, no tengan miedo. Y terminemos ahorita esta parte preliminar con la lectura de los libros de los Hechos. Todos ellos preservaban juntos y la oración, en compañía de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Muy bien, la oración. Parte fundamental de la catequesis, la oración. Que a veces nosotros la convertimos solamente en un pequeño entremés al inicio y un entremés al final. ¿Qué va a ser la oración? Una pequeña oración. Está muy bien, no os digo que está mal, está muy bien, pero no puede quedarse en eso. Ya hemos rezado, no. La iglesia tiene un montón de formas de orar.
un montón. No sé, si quieren empezar a hacer la liturgia de las horas, háganlo. Está abierto a los fieles. No hay ningún problema. Uno se reúnen para rezar vísperas. Yo conozco en La Paz, por ejemplo, iglesias donde se reza las vísperas con el público, o sea, con la gente, con los hermanos, o las laudes, etc. No quieren hacerlo, no hay problema. Hay el rosario. ¿Les enseñan a rezar el rosario a los niños? Ah, muy bien. ¿Lo rezan? Muy bien. Hay que rezar. Las adoraciones eucarísticas. Eso. Centrar en eso. Muchas veces nosotros nos centramos más en otras cosas, pero las cosas fundamentales ya las tenemos. La oración. Está bien, esta hay que cultivarla sin descuidar aquellas. Yo no quiero decir ahora no vamos a hacer lo demás, no. Pero hay que darle prioridad a lo que la iglesia ha hecho desde siempre. Y sobre todo, la oración por excelencia de la iglesia. ¿Cuál es? No, la oración por excelencia de la iglesia. La oración por excelencia de la iglesia. No. La Eucaristía, hermanos. La oración por excelencia. O sea, el momento en que la asamblea reunida agradece y ora por medio de Cristo al Padre, reunida en el Espíritu Santo. No hay lugar mayor de oración. La oración por excelencia, la Eucaristía. Por eso la Eucaristía no es un actito más, es el centro. El centro. No puede estar la Eucaristía en la periferia. Por eso la catequesis, cuando se hace, se empieza o se termina con la Eucaristía. Si es que la hacen en domingo, ¿no? Sí, generalmente los niños vienen a la Eucaristía y se van a pasar a la catequesis. O empiezan la catequesis y terminan luego con la Eucaristía. Lo propio, siempre. La oración tenemos el rosario, las adoraciones, tenemos todo y en esto quiero hacer hincapié también. ¿Por qué? Porque la oración, fíjense, es lo que cuesta. O sea, es lo que más cuesta. Orar, rezar, cuesta. O sea, no es fácil orar, porque es contraintuitivo. Nosotros generalmente hacemos menos y que nos dé más placer. O sea, mientras menos hagamos y nos dé más placer, pues todos estamos contentos. Por eso todos estamos con el TikTok, ¿no? Mientras menos hacemos, pero más placer nos da más dopamina. Sí, más satisfacción nos da. Pero la oración es al revés. Tienes que hacer más y la satisfacción no se ve al momento. Es una de las pocas cosas que el Señor nos pide, orar con frecuencia, ¿no? Orar cuando estés cuando tú entra a tu habitación y ora en secreto a tu Padre que ve en su secreto, etc. Y nos piden los apóstoles, oren con frecuencia, oren, no desistan en la oración, resistan al diablo y el diablo irá de ustedes, etc. La oración es fundamental para la acción de la catequesis. Uno le enseña a la primera iglesia, alrededor de la Virgen María, estaban rezando, esperando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo bajó sobre una comunidad que estaba orando. No bajó sobre una comunidad que estaba bailando la saya, no bajó sobre una comunidad que estaba, no sé, que estaba cada uno por su lado. No, bajó sobre una comunidad que estaba orando. Eso, quieren recibir al Espíritu Santo, ya saben qué hay que hacer. No hay donde perderse. No hay donde perderse y es lo más sencillo. A veces nosotros queremos un tip novedoso que nos resuelva todos los problemas de la vida y del mundo mundial. No existe eso. Lo que existe es lo que han hecho, lo que nos han precedido. Y fíjense, la Virgen María aceptó, la Virgen María guardó, la Virgen María estuvo al pie de la cruz y la Virgen María estuvo al inicio de la iglesia, orando. Por eso es imagen del catequista. Porque el catequista está en estos 4 fundamentales momentos
donde nace la iglesia una y otra vez. Y esto es fundamental e importante para ustedes, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque al recibir el ministerio del catequista, ¿qué va a hacer la iglesia con ustedes? O sea, la iglesia lo que va a hacer es reconocerles de forma pública que ustedes son testimonio de vida cristiana. Eso está haciendo. Porque el catequista es un testimonio de la vida cristiana. En la antigüedad habían varios tipos de testimonio de vida cristiana. Uno de ellos, y el que más me impacta, era el de los confesores de la fe. Les voy a repetir, ¿qué eran los confesores de la fe? Generalmente los confesores de la fe eran los que habían sobrevivido a las torturas, no habían sido martirizados, sino que habían sobrevivido a las torturas y llevaban en sus cuerpos las marcas de las torturas. Y en las solemnidades y en los momentos más importantes las exponían, o sea, estaban ahí con las marcas con las cuales habían sido torturados en nombre de Cristo. Eran los conocidos como los confesores de la fe. Yo me atrevo a decir que un catequista actualmente tendrá que hacer lo mismo que hace un confesor de la fe, porque da testimonio público de su vida cristiana. O sea, no es a veces nosotros pensamos, sí, ahora el ministerio del catequista, ¿qué es? Es como la colación de todos los cursitos que he hecho. No. Es como cuando la gente, cuando fue a mi ordenación, pensó de que era mi colación de grado para ser cura. Yo dije, no existe eso. En la iglesia no existe. Eso está en la universidad, en los institutos. Ahí es donde la gente recibe un cartoncito con una ceremonia. No. La iglesia no tiene ceremonias para eso. Bueno, y si las tiene en el ámbito académico, en sus universidades, sus institutos. Al recibir un ministerio o al recibir los sacramentos, uno no está recibiendo un cartón. La iglesia está reconociendo al Espíritu Santo y está dando el Espíritu Santo en algunos casos y reconociendo algo en otros. Cuando hablan los ministerios, les está dando ciertas facultades. Específicamente en el ministerio de la catequesis, les está dando la venia pública de ser testimonio de vida cristiana. Porque solo alguien, es como dice San Agustín, solo puede amar a lo que se conoce. Solo se puede amar lo que se conoce. Y solo se puede dar a conocer aquello que se ama. Entonces, el catequista da a conocer aquello que ya ha amado, que ya ha conocido. Y eso lo hace, y la iglesia lo reconocerá en ustedes de forma pública que ustedes pueden hacerlo. Por eso no es una graduación, o no irán a la catedral a recibir un cartoncito, no. Irán a recibir algo mucho más valioso que cualquier cartón. Es que el reconocimiento de que la iglesia hace públicamente de ustedes. Por eso, disciernan muy bien. ¿Dónde está su testimonio? ¿Dónde está su historia? ¿Dónde está su experiencia? Vean en su vida. Y si tienen vergüenza de su experiencia, no tengan miedo, lean la genealogía del Señor. En la genealogía del Señor, en Mateo 1, aparece todo, ¿no? Que Abraham engendró a Isaac, ¿no? Aparece un montón de personajes. Lean ustedes la vida de esos personajes. Un desastre completo. Pero de ese linaje desastroso, de esa historia desastrosa, engendró al Salvador. Lo mismo de tu vida desastrosa, que tal vez ha sido un desastre, que no has entendido nada, pero ha engendrado la fe, ha engendrado la luz del Salvador. Eso. Ánimo, tranquilos, no pasa nada. Nuestra vida es desastrosa. Si yo les contara mi vida, mi breve vida desastrosa, y ustedes me contarán la suya, el Padre nos contará la suya. Entonces, pero esa vida ha sido maravillosa. ¿Por qué? Porque ha dado luz al Salvador, ha dado luz a Cristo en nosotros. Eso, atentos, su vida, tráiganla a los otros. Van a ver que cambia la cosa cuando uno empieza
con la experiencia, a seguir todos los itinerarios que tenemos previstos en las guías catequéticas, etcétera. Cuando no se toma de forma impersonal, cuando no es solamente estudiantes, profesor y yo enseño una cosa, no, cuando se hace la cosa como tiene que hacerse, cuando se forjan lazos para que haya una comunidad. No se olviden nunca de la Escritura. La Escritura les llevará a la cruz, ciertamente, porque la Escritura habla a Cristo. Y dice la lectura preciosa del domingo pasado de los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, es más tajante que espada de doble filo, porque entra hasta la médula del hueso. Imagínense, entra hasta la médula, traspasa todo, pone y expone todo. Y está muy bien, por medio de la Escritura ser expuestos. Está bien, perfecto, y ahí saldrá la cruz. Y con la cruz saldrá también el sepulcro vacío, no se preocupen. Y luego, para que nazca la iglesia, para que nazca la comunidad cristiana, la oración. Oración fundamental. No se olviden de orar. Y entonces bajará el Espíritu Santo. De diferentes formas, de diferentes maneras, actuará. Y actúa. El hecho de que estén acá es obra del Espíritu Santo. El hecho de que esté acá es obra del Espíritu Santo. El hecho de que la iglesia esté en pie es obra del Espíritu Santo. A veces, muy a pesar nuestro, la iglesia está en pie. Y una vez dije una cosa que molestó a un obispo que estaba a mi lado, ¿no? En una adoración eucarística, yo estaba haciendo la meditación y dije lo siguiente, ¿no? Una certeza de que la iglesia está asistida por el Espíritu Santo es de que si la comparáramos con una empresa, tendría la peor gerencia del mundo. O sea, la gerencia sería los que la dirigen, ¿no? Todos los que están... y el obispo me miró feo, ¿no? ¿Qué me está diciendo ahí? Y es que es verdad. Viendo a veces cómo tratamos a nuestras comunidades, las cosas que pasan, cualquier cosa se acabaría en un plis-plas, cualquier reunión humana, y esto no se ha acabado. Entonces, no hay por qué temer, hay que hacer solamente, hay que seguir. Y otra cosa para finalizar esta primera parte y luego pasar a sus preguntas, y creo que estamos a buena hora. Una cosa con la cual quiero terminar. Fíjense, la realidad nuestra está cambiando, ¿no? Ha cambiado en los últimos 50 años de una forma estrepitosa. Y la catequesis será hoy más que nunca muy importante, que sea sobre todo esto, que dé testimonio. ¿Por qué? Porque antes había una cultura, toda una cultura que propiciaba que la gente viviera en un ambiente cristiano, ¿no? Había toda una cultura y todo un montón de cosas que propiciaban que la vida fuera cristiana. Pero ya en los últimos 50 años, eso se ha desmantelado totalmente. A mí me pueden decir, no, Santa Cruz es un pueblo muy católico. Yo digo, sí, esto es cuello. Lo mismo dicen de La Paz, lo mismo dicen de todo, ¿no? Muy católicos todos. Yo diría, no. Tiene un barniz de catolicidad. Que van a Cotoca, que hacen esto, que tenemos las misas, que no sé qué, etcétera. Un barniz de catolicidad que no se preocupen, poco a poco se irá saliendo. No se preocupen, poco a poco se irá saliendo. Y empezará a pasar lo que pasa en otras partes, sobre todo en Occidente, que la gente deja. Y de hecho ya se vive. Ya no hay la misma concurrencia a la misa dominical de hace 2 o 3 años, ¿no? Ya sea por la pandemia o no sea por la pandemia, pero ese era un fenómeno que ya iba marcándose
antes incluso de la pandemia. Dice, la pandemia tiene la culpa. No, eso también pasaba antes. La pandemia lo que ha hecho es acelerar en muchos aspectos eso. La catequesis será muy importante, ¿por qué? Porque se cumplirá lo que una vez profetizó Joseph Ratzinger antes de ser papa. Entonces la iglesia se va a reducir y se quedará en una minoría. Y será esa minoría que podrá vivir el evangelio, la comunidad cristiana. Será una minoría, no se preocupe. Ya no tendremos las ingentes cantidades del pueblo cristiano, porque ese pueblo ya no es cristiano, de hecho. No viven como cristianos, o viven. No. Van a misa, hacen lo que pueden, pero no abasta. Eso puede tener varias explicaciones, que sí, que no. La realidad es esa. Hay cosas que ya no abastan, hay estructuras que ya no abastan, pero lo más importante para nosotros ahora será la catequesis. ¿Por qué? Porque habrá que mostrar la belleza del cristianismo, la belleza de la experiencia de Cristo a esa gente. Pero eso está pasando ahora solamente. No, les vuelvo a decir, si ustedes revisan la historia de la iglesia, esto ha pasado muchas veces. De hecho, ha habido épocas y lugares donde no solamente la cultura era anticristiana, sino también el gobierno, y les hacían la guerra a la iglesia, ¿no? Piensan en Japón en el siglo XVII, piensan en la antigua Roma, y no solamente en Roma, y ahí se acabó la persecución. Piensen ahora en los lugares donde ser cristiano está proscrito, donde el Islam es la regla, donde el comunismo impera, etc. ¿Qué es lo que mantiene a la iglesia? La catequesis, que da la experiencia cristiana y que hace que haya nuevos hijos para la iglesia que llevan la comunidad cristiana, que siga existiendo la iglesia. Como decía Chesterton en uno de sus libros, Ortodoxia, que es preciosísimo, la iglesia cada época nace y muere. Nace y muere. Entonces no se preocupe, no nos preocupemos. No es para que tengamos ahora, ay, se está yendo la gente, ¿qué vamos a hacer? No, es una oportunidad para que podamos crear comunidades cristianas. Todo es una oportunidad. Pero lo que no podemos hacer es hacer de la vista gorda. No está pasando, sí, no está pasando, no. Eso sería como se nos incendia la casa y nosotros estamos ahí, no pasa nada, está más caliente, no, pero no pasa nada. No. Hay que atender a lo que está sucediendo. Pero otra cosa también es dar vueltas en círculo y empezar yo diría, tampoco funciona. Lo que hay que hacer es ver las soluciones, apagar el incendio y reconstruir lo que haya. Ya está, y no pasa nada. Muy bien, muchas gracias, espero que les sirva. Preguntas entonces, estamos abiertos ahora al espacio de preguntas. Pregunten. Es un espacio muy adecuado para que ustedes pregunten lo que quieran. No hay preguntas malas, tampoco hay preguntas incómodas, ¿eh? Y si incomodan con su pregunta, que bien, que lo hagan, ¿no? O sea, que tocan la fibra más alta. No, si yo ya tengo mis dos preguntas, ya las tiene, esas son mis dos preguntas. ¿Qué? Muy bien. La primera es, ¿cuál ha sido el papel de la Virgen María en la historia de la salvación? ¿Cuál ha sido el papel de la Virgen María en la historia de la salvación? Con esa pregunta, hagan una pequeña síntesis de lo que hemos hecho el día de ayer. El día de ayer hemos visto cómo la Virgen María ha estado presente en el plan de la salvación, cómo está asociada a Jesucristo, etcétera, etcétera. Expliquen en sus propias palabras lo que han entendido el día de ayer. ¿Bien? Siguiente pregunta. La siguiente es, ¿cómo
la Virgen María me ayuda en el discernimiento, como la Virgen María me ayuda en el discernimiento y ejercicio del ministerio de catequismo. Y ejercicio del ministerio de catequismo. Es una pregunta y una respuesta que atiende a lo personal. Para ello ustedes vean las 4 citas bíblicas y a la luz de la palabra de Dios respondan. ¿Cómo les ayuda? Tienen ya las 4 citas bíblicas que hemos mencionado. A la luz de la palabra de Dios y orando también, respondan para ustedes mismos. ¿Cómo les ayuda? ¿Qué les ayuda a cambiar, a no cambiar, a reforzar, a mejorar? ¿Qué les ha abierto? ¿Les ha abierto un espacio nuevo? No. Eso medítenlo ustedes. Es una pregunta abierta que abre a la meditación propia. ¿Bien? Entonces, pero háganlo, o sea, porque es necesario hacerse esas preguntas. Es necesario poner en el crisol del fuego nuestro quehacer de catequista. No hay que tener miedo de poner en el crisol del fuego de la prueba lo que estamos haciendo, ¿no? Y el crisol del fuego es siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios expone, la palabra de Dios da a conocer y la palabra de Dios consuela, la palabra de Dios cura. Así que no hay que tener miedo de exponerla ante la palabra de Dios. Ahora sí, pregunten. Porque si no nos vamos a ir muy temprano, ¿no? O sea. Por favor, vengo A ver, atendamos, hay una pregunta. Padre, yo lo que me pregunto, no lo que me pregunto, sino admiro a la Virgen María, lo que más admiro es esa hermanita. ¿Cómo se sabía ella? Según viendo, hay un salmo que antes se ora puros salmos, ora puros salmos. ¿Cómo ella se aprendió ese salmo? Bueno, ella hace una alusión muy personal a un cántico también de otra mujer de la Escritura, que es el cántico de Ana. Está en 1 Samuel, el capítulo 2, del 1 al 10. No es lo mismo, ¿no? Pero hace alusión a ese cántico, el Magnificat. Es un precioso cántico, es un canto de liberación. Todos los cantos de la Escritura son un canto a un Dios liberador, porque Dios libera, a lo contrario de lo que el mundo quiere hacer creer, ¿no? Que pone cadenas, ¿no? Que nosotros nos ponemos cadenas. No, cuando enseñamos los mandamientos, enseñamos las 10 formas de liberación del ser humano. Cómo el ser humano se libera por medio de los mandamientos. Pues liberarse de la idolatría, el tener un solo Dios, por ejemplo. Tener un solo Dios es liberarse de la sacralización de todo, de sacralizar a las personas. Ustedes ven, por ejemplo, un gran pecado social actualmente es la sacralización de las instituciones, de los partidos y de las personas. Las personas que no tienen a Dios sacralizan a cualquiera y ponen el título de Mesías a cualquier tipo. Entonces, el poner y quitar el nombre sagrado a todo, excepto a Dios, es una forma de liberar. Fíjense, la primera forma de liberar, y así todos los mandamientos liberan todos los aspectos de la vida humana. Toda la vida cristiana es una liberación. Es importante también enfocar eso, porque muchas veces el enfoque es que nosotros estamos encadenando, de que los mandamientos son limitaciones. No, el mundo vive ya limitado. Mentir es limitar la realidad, robar es limitar la realidad y deformarla. En cambio, no robar, devolver, restituir es liberar. O sea,
Hay que explicar mucho mejor en qué consisten los mandamientos, en qué consiste la forma liberadora en la que Dios actúa en el ser humano. Todo lo que está en la Escritura, todas las normas morales que parecen aprisionantes, no son aprisionantes, son liberaciones. Porque luego, viendo, por ejemplo, en lo más superficial, en la vida afectiva, la lujuria y todo eso, es una prisión. O sea, vean a las personas que viven pensando que son libres y teniendo relaciones con todo el mundo, con la pornografía y todo eso. ¿Son libres realmente? Es una esclavitud. Pero es lo más evidente, ¿no? Pero los demás estratos, la esclavitud se hace menos evidente, pero es más esclavitud todavía. Hasta llegar a la mayor esclavitud de todos, que es la soberbia, que es la esclavitud consigo mismo. El ser incapaces de levantar la cabeza y mirar hacia Dios, sino estar así, mirando su propio ombligo. Es la soberbia. Y al final es lo que nos asemeja al demonio, la soberbia. Pues no sean soberbios, ¿no? ¿Qué es lo que nos libera de la soberbia? La obediencia. La obediencia libera de la soberbia. Que nosotros pensamos que tenemos todas las soluciones del mundo mundial. Someterse a la voluntad del otro, que es lo que ha hecho Cristo, con lo cual nos ha liberado. Someterse a la voluntad del Padre. Nosotros sometiéndonos a la voluntad de otro, liberamos el mundo y nos liberamos a nosotros de nuestra soberbia. Y a veces haciendo tonterías. Por eso, por ejemplo, ustedes leen, por ejemplo, las reglas de los monjes, sobre todo de los monjes del desierto. Un monje puso, de abad, se pusieron los monjes para aprender la santa humildad de Cristo, pusieron de abad al menos capacitado, al más tonto. ¿Para qué? Para que le dieran órdenes tontas y ellos tuvieran que aceptar. Por ejemplo, de barrer las escaleras de abajo hacia arriba, creo, ¿no? Que no se puede barrer de abajo hacia arriba, ¿no? Imagínense, barre así, pero no es que, no, por la santa obediencia de Cristo, ¿para qué? Para morir a mí mismo. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que la obediencia es, ¿no? Pero imagínense, la liberación. Bueno, ya me he ido por las ramas para hablarles de una cosa, pero para que vean lo amplio que es la situación para poder darles un pequeño pellizco para que ustedes vean los mandamientos y todo este mundo. Es maravilloso. ¿Tienen preguntas? Quería contestar un poco más en este caso, si es prudente que a los jóvenes, sobre todo a la población, puedan iniciar su vida de vida en la cuestión de la jerarquía de lo que eran hablando, cómo eran ellos, si es prudente que ellos puedan comprar la vida de ellos. Yo creo que sí, claro que sí, porque la catequesis de confirmación es una catequesis fundamental. La catequesis de la confirmación, sobre todo, debe atender a que el joven por lo menos tenga una visión, al menos una pequeña visión de su corazón, de su mundo afectivo, que es por donde cojeamos todos en esa época, y por los cuales hacemos la mayor, sobre todo ahora, se hacen la mayor cantidad de burradas. O sea, que tengan una perspectiva clara de lo que la Iglesia les ofrece, que es una vivencia del amor totalmente liberadora, a diferencia de las vivencias del amor que se les ofrece en otras partes que los esclavizan. Y eso lo pueden hacer por medio de la vivencia de los personajes bíblicos, porque en los personajes bíblicos vemos muchas actitudes que se toman actualmente, que se toman. Entonces, es fundamental, sobre todo, que los jóvenes eduquen su corazón en esa época y aprovechar la catequesis de la confirmación para darles la propuesta de cómo se vive el amor de forma cristiana. Es maravilloso. Que no se queden con la idea de que nosotros somos unos retrógradas que hacemos todo porque no somos divertidos y que dejen de pensar que pecar es divertido, que pecando, a pesar de que se divierten ahora un ratito y menos de un rato, están arruinando su vida, se están arruinando a sí mismos, se están desgarrando completamente. Eso, llegar a ese punto, que los jóvenes se den cuenta de eso, sería maravilloso. Sería maravilloso. Y los jóvenes responden.
responden muy bien y responden además con mucha mayor convicción. Cuando descubren, en ellos se cumple la parábola de la perla preciosa. O sea, cuando ellos descubren esto, realmente lo venden todo y compran el campo para tener esa piedra. Partiendo de que la catequesis, experiencia, después de haber el día de hoy visto esos 4 textos sobre este modelo de María catequista, mi pregunta va hacia ¿cuál de los 4 aspectos sería que deberíamos priorizar en catequesis? El primero, que era el mensaje, ¿no? La experiencia. El segundo, que era el encuentro con la Escritura, me parece bárbaro, digamos, ¿no? El padre de mi parroquia dice, si no han preparado, por lo menos la lectura del domingo, habla. ¿No? Entonces, el encuentro con esa Escritura. O el tema del llevarnos hacia la cruz, ¿no? Como explicaba el Estado, pero también es la... Y por último, que lo que a mí me... todo el tema de la oración por excelencia, ¿no? Que a veces es cierto, salen de la catequesis, van a la misa, pero están para mitad. ¿Cómo lograr hacer esta Eucaristía en el grupo de catequesis? La Eucaristía. Mire, mi experiencia personal, una liturgia bien preparada vale más que cualquier forma creativa que queramos meter dentro de la liturgia. En la liturgia, yo lo he aprendido y es una regla que me parece además racional y además adecuada a lo que la Iglesia nos pide. La liturgia, menos creatividad posible, mejor. ¿Qué quiere decir? Atenernos a cómo la Iglesia celebra. No hay que meter más cosas. Porque fíjense, meter más cosas en la liturgia es un acto de soberbia. ¿Por qué? Porque la liturgia, los sacramentos, actúa Cristo por sí mismo. Y nosotros metiéndole cositas ahí a la liturgia, que no, mejor haceremos estito, meteremos estito, que no sé qué, ¿qué están haciendo? No solamente eso, diciendo, mira, Jesús no puede por sí mismo convertir los corazones, tengo que intervenir yo. Es un acto muy, para mí, o sea, viéndolo, meditándolo así, es un acto de profunda soberbia el querer meter cosas a la liturgia. Lo mejor de una buena liturgia es hacer las cosas como tienen que ser, que las lecturas se proclamen de la forma que se tienen que proclamar, que los cantos sean adecuados, que sean cantos que se puedan entonar, que sean cantos que no esté el coro pensando que son las estrellas de rock and roll y que no sé qué, que puedan entonar la gente. Lo que ha hecho el concilio es que se llene la iglesia de las voces del pueblo, que los muchachos respondan, que las cosas sean claras, que los signos de la liturgia por sí mismos son claros y la liturgia es muy límpida, la liturgia es sencilla y límpida. Cuando a veces nosotros le metemos más cosas, lo que hacemos es ofuscar. Ya. Y a veces nos interesa más, no, es que tiene que entrar el ofertorio, que ahora tienen que venir, que tienen que danzar, los niños estamos más ocupados en otra cosa que, ¿cómo se llama?, que en la realización propia de la liturgia. Cuando la liturgia se realiza bien, la gente, y para eso tiene que haber antes una catequesis adecuada. Vamos a hacer la misa. Entonces, en la misa hay esto. Y sobre todo, una cosa que yo también lo digo acá y no me canso de repetir, en la liturgia no se va a entretener. Se va a entretener al multicine, ahí nos vamos a entretener. Lo contrario es aburrir, ¿no? Me aburro en la misa. ¿Y yo qué quieres que haga? Aquí no has venido a ser entretenido. Has venido a contemplar un misterio. Si nosotros atendemos a eso en la liturgia, hemos venido a contemplar un misterio, busca cuál es el misterio, entonces habrá atención. Y por lo menos mi trato con los jóvenes siempre ha sido, o sea, mientras una liturgia más límpida es, más claro se ve el misterio. Más claro se ve el misterio. Entonces, preparen bien, eso sí,
las lecturas, que la lea una persona, que la liturgia tiene su ritmo, que no se prolonguen demasiados espacios, que no se prolonguen, que tenga su ritmo, tan, 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 y todo sale maravillosamente. Bien. Sí. Perdón. A ver, voy a tratar de que me entiendan. Capté que nosotros los católicos estamos reduciendo mucho. Y capté también de lo que es la fe popular. Ahora ya me intriga está cómo catequizamos en la fe popular, porque antes se potenciaba en sí o se lo tomaba en cuenta, porque al fin y al cabo son los que vienen, traen, participan. Y la fe popular desde los bailes, lo que hacen, ¿no? Porque hay lugares donde es muy notorio que por duro, van y le bailan a la vida. Han puesto reglas y todo, pero después está por también, no todo. Pero ¿cómo eso yo puedo catequizar? Porque yo hablando porque viene la pregunta. Mira, una respuesta breve no existe. Pero voy a intentar una. En la antigüedad también pasaba lo mismo. Religiosidad siempre ha existido. Lo que se ha hecho, sobre todo lo que hicieron los padres capadocios, ha sido cristianizar la religiosidad. Lo que hemos intentado hacer a veces equivocadamente acá ha sido culturizar el evangelio, la fe, culturizar, o sea, meter cosas. No, la cosa siempre que ha funcionado la hemos hecho al revés. Hemos cristianizado la manifestación religiosa. Por ejemplo, se acercan las fiestas de Navidad. Todos los signos de la Navidad son signos paganos, cristianizados. Se han cristianizado los signos y al cristianizar los signos se cristianizó la religiosidad de un pueblo en específico, el pueblo del norte de Europa. Y eso ha pasado de diferentes formas, por diferentes razones, ha formado parte de una cultura occidental. Quien no saca su arbolito de Navidad y incluso en Santa Cruz le pone nieve, ¿no? O sea, ¿no? Como si en Santa Cruz hubiera nieve o la posibilidad de que neve, ¿no? Y hasta eso, imagínense. Entonces, lo que puede pasar, lo que hay que hacer es eso. Y es un proceso que no lo vamos a hacer nosotros, es un proceso que se hace de forma paulatina por medio de las diversas generaciones. Mira, aquí llevamos 500 años, en Europa ya son 2000 años, y hacia el año 1000 hay extractos de escritos, etcétera, que mantienen, o sea, los monjes se quejan de que muchas de las personas siguen manteniendo sus religiones paganas, es decir, locales, rurales, intactas, y exigen a los monjes que las intervengan, que las cristianicen. Mire, 1000 años después del cristianismo en Europa, aquí vamos 500. O sea, no se apresuren mucho, o sea, todavía hay tiempo para hacer, todavía el tiempo ha sido muy breve para que las cosas están formando y han formado ya una amalgama totalmente propia, con un rostro propio, pero el proceso continúa. Ciertamente hay un proceso en el cual se debe cristianizar esas manifestaciones de religiosidad, pero lo que no se puede hacer, y no es nada recomendable, es la extirpación de las idolatrías. Es decir, venir y no voy a hacer esto porque esto es así, eso no funciona. Eso es lo que ha retardado la evangelización en América, por ejemplo. La primera generación de misioneros, que no eran curas muy preparados, vinieron los curas del bajo clero, vinieron acá, se horrorizaron de lo que había y lo que pasó fue el exterminio de las idolatrías. La segunda generación, que vino ya con los 12 apóstoles de la iglesia latinoamericana, los grandes, por ejemplo, los del grito de la Española, etcétera, fueron ya sacerdotes más formados, ya de alto clero, que venían de las universidades y toda la cosa, y entonces hicieron otro proceso, que ha sido justamente la de evangelización de la cultura y la recopilación de la cultura
que han encontrado, de la que han encontrado después de la extirpación de las idolatrías en muchos de los casos. Eso funciona, pero eso es un proceso más largo, así que paciencia. ¿Cómo se evangeliza? Diciendo, a ver, no hay que hacer esto. Una cosa muy bonita, por ejemplo, que en los prestes he visto muchos sacerdotes hacer. Hay prestes de santa no sé qué. A ver, que vengan a una charla, conozcan la vida del santo, al menos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la vida del santo? Reunirnos en la parroquia para tener un encuentro de formación. Cosas así por el estilo se puede, ¿cómo se llama? Pero digamos, no, ahora no va a pasar porque el baile está mal, que no sé qué, no, eso no sirve, eso no funciona, eso no funciona. ¿Bien? Y la diferencia de religiosidad popular, ¿no? Que a veces dicen fe popular, o sea, ese término de fe popular. Fe es un término, de hecho, ya bastante complicado. Religiosidad también es otro término. Entonces, podemos usarlo ahorita como sinónimos hasta que encontremos un estudio más profundo en el cual se hagan unas diferencias. Pero yo prefiero utilizar el término religiosidad porque fe es otra cosa. ¿No? Religiosidad, que es justamente la forma natural en la que el ser humano manifiesta su religión, su forma de interactuar con lo trascendente, una forma natural. La fe es un don del Espíritu, la fe proviene después. Si ustedes ven, por ejemplo, los tres dones, la fe, la esperanza y la caridad son las virtudes teologales. ¿Por qué? Porque Dios las otorga. Entonces Dios otorga la fe, pero nosotros tenemos un sentido religioso natural, propio nuestro. Y ahí la fe ilumina. Pero eso es otra cosa que no vamos a meter, eso es otra cosa que hay que explicarlo más. No es tan sencillo, ¿no? Pero ya no está. A veces, a ver, no. Demasiado sobre la Virgen María. No sé si me permiten hacer una dinámica. ¿Qué? Una dinámica. Allá, al final entonces, al final. Muy bien. Al final, antes de... ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Quieren hagamos la dinámica? Pero antes, yo una forma para ilustrar que algunas cosas requieren su estudio y por eso requieren su formación. Dice que Einstein se encontró con un gran admirador suyo. Dice, oh, Einstein, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Que no sé qué. Yo soy fan número 1 de usted, etcétera, admirador suyo. Quisiera, por favor, que me explique. Hay una cosa que no entiendo, que es la teoría de la relatividad. Entonces, Einstein, creador de la teoría de la relatividad, le explica. Y el otro, no entiendo, que no entiendo. Ya, le explica otra vez, le pone ejemplos, que no sé qué, etcétera. No, que no entiendo, que no, otra vez le explica. Llega un momento, ya entendí. Sí, le dice Einstein, pero esa ya no es la teoría de la relatividad. O sea, a veces, ¿cómo se llama? Por eso no se queden, ¿cómo se llama? Con los ejemplos de ahí, con los esquemas muy simples. Vayan y vean siempre más profundidad para que no les pase eso. Para que no les pase que sí, se han quedado con el esquemita, pero no es el esquemita solo les ha ayudado a entender, a que ustedes comprendan, abran el entendimiento a algo más complejo y más complejo. ¿Bien? Listo, entonces si quieren...